Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Evangelizando por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, del 1 al 9. Está escrito en la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Evangelizando por el Espíritu Santo. En realidad, cada cosa que hacemos en esta tierra debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Jesús es el ejemplo perfecto de trabajar en armonía con el Espíritu Santo. Anoche comentaba en la iglesia que cuando el Espíritu Santo se refería a alguien, se refería a Jesús. Desde la antigüedad, el Espíritu Santo siempre hablaba por medio de los profetas de que un día Jesús vendría a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, habló por medio del Espíritu Santo. Esperó el derramamiento del Espíritu Santo sobre él. Jesús no empezó su ministerio hasta que cuando fue bautizado, dice la Biblia, los cielos se abrieron. Y dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y dice la Biblia que lo que él hizo, los milagros, todo fue hecho por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es decir, así como el Espíritu Santo, Jesús hacía todo por medio del Espíritu Santo, así también el Espíritu Santo deja que sea Jesús quien derrame la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En otras palabras, la vida cristiana separada del Espíritu Santo no tiene sentido. Y esto es lo que Pablo trata hoy con la iglesia de los Corintios. La Biblia dice: todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor. Es decir, bajo la influencia del Espíritu Santo. Pregunta: ¿eres tú de las personas que escucha la voz del Espíritu Santo hablando a tu conciencia? La Biblia habla de personas que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es esto? Personas que hacen maldad, hacen lo malo y la conciencia ya no les reprende. El Espíritu Santo nos habla por medio de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es algo extraño porque el cerebro tú lo entrenas para decirle 2 y 2 y el cerebro te dice 4. La conciencia no. La conciencia, las leyes de los hombres y tus amigos te dicen: eso no es nada. Pero eso no es nada que tú hables una mentirita, es una mentirita blanca. Pero la conciencia te dice: eso estuvo mal. Tú abortas y la ley te dice: no, eso no es nada. Pero la conciencia te dice: mataste un ser humano. ¿Me entiendes? Eso viene dado de Dios, eso no es de esta tierra. Entonces, Pablo está hablando de algo más que se llama la manifestación del Espíritu Santo. Y mire cómo él dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasa? Es que a Pablo le informaron que la iglesia de Corinto, aunque tenía muchos dones, muchos talentos, se había envanecido en algunas cosas. Su cultura griega y la afluencia económica que tenía los había envanecido. Y yo imagino allí algunos predicadores hablando con mucha grandilocuencia. Y Pablo le dice: hey, recuerden que cuando yo fui allá a predicar, cuando esa iglesia se fundó en base a la predicación del Evangelio.
puro y simple. Recuerden que yo solo les hablé de Cristo y de un Cristo crucificado. Recuerden que yo ni hablaba con mucha excelencia. Sin embargo, ustedes vieron las maravillosas obras de sanidad, de liberación, de restauración que hizo el Espíritu Santo. Hermanos, todavía hoy en el culto, en nuestros servicios, usted y yo podemos hablar 1 hora, pero cuando el Espíritu Santo habla 1 minuto solamente, cuando su presencia se derrama solamente 1 segundo, las vidas son cambiadas. Pedro predicó un mensaje y se convirtieron 3,000 y luego se convirtieron 5,000. ¿Se imagina? La iglesia pasó de 12, vamos a decir, a 8,000 miembros en un rato. Hay un hombre predicador llamado William Branham. Usted lo puede buscar en YouTube y escuchar un poco de él. William Branham. También les recomiendo un libro que se llama Buenos Días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Este hombre llamado William Branham yo creo que es uno de los más grandes profetas que ha vivido en la historia moderna. Tenía una clarividencia tan grande, una revelación tan grande del Espíritu Santo, que usted va a ver video que la gente se le acercaba y él le decía: tú viniste de tal ciudad, tu nombre es tal, vive en la casa número tal y estás aquí por tal razón, mira, Dios te dice tal cosa. Cuentan que un día un hombre fue donde él como para burlarse y le dijo: yo tengo cáncer, ore para que me sane el cáncer. Y él le dijo: no, tú no tienes cáncer, tú viniste aquí para burlarte del Espíritu Santo, pero para que no te burles, ahora sí tienes cáncer y te quedan 7 días de vida. Y a los 7 días el hombre murió. Este hombre, sin embargo, a pesar de tener un don tan grande del Espíritu Santo, tristemente, en los últimos años de su vida, se desvió de la verdadera fe. El don siguió fluyendo, pero él se desvió, porque mucha de la gente que le rodeaban a él empezaron a decirle que él era el mismo profeta Elías, y sabe que él se lo creyó. Después ya él decía que él era el profeta Elías, que había nacido de nuevo para esta generación. Malinterpretó la Biblia, pero como quiera, los dones seguían fluyendo. Un amigo de él, evangelista, pastor, dijo que fue un día a visitarlo para decirle: mire, no está bien lo que usted está predicando, y que los que lo rodean no lo dejaron llegar a él. Y otro día él fue sin anunciar, paquete, y se le entró y le dijo: mira, William, ven, no está bien lo que tú estás predicando, te has desviado. Y dice él: pero me di cuenta que ya lo había perdido, que era demasiado tarde. Y otro hombre, para que usted sepa, hermano, porque mañana usted es un hombre tal vez que quiere hablar con mucha filosofía y mucho cuento chino, lo que te dice la clase de hoy: Dios no opera con sabiduría de hombre, número 1. Número 2, lo que te estoy diciendo también es, y si eres una persona que mañana Dios lo reviste de gran autoridad, de poder, de mucha sabiduría, de mucho Espíritu Santo, ten mucho cuidado de no predicar otra cosa que sea el evangelio tal como está escrito en la Biblia. ¿Sabe qué le pasó a ese hombre? Que otro grupo de pastores que un día estaban orando, terminaron una campaña y dice uno: vamos a cenar, y otro dijo: no, tengo un peso demasiado grande que no puedo irme sino orar y a gemir. Y los otros le dijeron: bueno, pues nosotros no vamos contigo a orar. Y se pusieron a orar, y mientras oraban, uno de ellos profetizó y dijo: voy a cortar el cuerpo para salvar el alma de mi siervo. Eso fue lo que dijo uno mientras oraba en profecía, y ni ellos sabían de quién estaban hablando. Esa misma semana, William Branham venía de predicar en una campaña, él y su hijo en 2 carros diferentes, y vino un camión y embistió los 2 carros, en el que iba él y su esposa, y en el que iba el hijo detrás, los 2. Él y su esposa murió en el acto. Usted puede escuchar ese testimonio en las redes. Su esposa murió en el acto y él quedó tirado también por allá.
Y cuando el hijo llegó, que el carro del hijo quedó también golpeado, pero no tan grave. Cuando llegó, encontró a su papá muriendo y su mamá muerta. Y le dijo al padre, mamá falleció. Y él muriéndose y con el brazo partido, que no podía mover el brazo, le dijo al hijo, pon mi brazo sobre mi esposa. Y el brazo partido lo puso sobre la mujer, la mano. Y ahí dijo, Jehová, sánala, devuélvele la vida. Y la mujer empezó a respirar de nuevo. Poco después él murió. Ok, esa era la unción tan grande que tenía ese hombre. Sin embargo, se desvió. Aquí en el país, en República Dominicana, hubo un gran hombre de Dios llamado Luis Urbáez. Yo le llamo el Gille Ávila dominicano. Ese hombre era espectacular con los dones que tenía. Pero después, él iba a una iglesia, predicaba, hacía grandes milagros y después se iba a los prostíbulos cuando iba a Estados Unidos a predicar. ¿Le parece? Increíble. Y los dones seguían fluyendo, porque los dones son irrevocables. Así que el Evangelio de hoy nos habla a depender no solo de los milagros por medio de los dones del Espíritu Santo, sino a seguirle escuchando. Les voy a dar un último ejemplo. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que sacrifique a su hijo, y él fue a sacrificarlo. Pero cuando iba a sacrificarlo, el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, lo detuvo. Si Abraham no sigue escuchando a Dios, mata a su hijo. Ok, así que el Señor nos ayude a seguir escuchando a Dios. Por más grande que usted sea, por más pastor que usted sea, por más líder que usted sea, escuche el consejo, escuche la voz del Espíritu Santo. El verso 9 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Qué hermoso. Dice Pablo, no, yo no prediqué la sabiduría. Todos esos filósofos, esa filosofía rara que ustedes quieren meter en la iglesia. No, mis hijos, recuérdense que no era de eso. Pablo dice, a mí me resultó el evangelio serio, como dice un hermano en la iglesia. Yo solo le prediqué la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser auténticos, a no falsear, a no decorar con artilugios humanos, a ser lleno del Espíritu Santo. Amado Señor, perdona mi necedad, ya que he buscado más la sabiduría del mundo antes que depender del poder del Espíritu Santo. Aún predicando la palabra de Dios, avívanos junto a nuestra familia con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Te ruego que me permitas buscar tu rostro cada día, sabiendo que en ti está la sabiduría y el poder de la salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un feliz y bendecido día junto a los tuyos. El pastor Luis Soto, Iglesia Evangélica El Renuevo. Dios te bendiga y te guarde.